La mayoría de los superhéroes son adultos, sin embargo, desde sus inicios para atraer o llamar más la atención del público infantil, que era su target original, se crearon héroes adolescentes, mayormente como chalanes o aprendices, pero bueno, obviamente DC es pionera en este tema y tiene una buena trayectoria de héroes jóvenes y ahora vamos a ver un top de los mejores de ellos, aclarando que para hacer esto mínimamente interesante, vamos a dejar fuera a los Robins. Así que sin más preámbulos, comencemos. Cyborg es un personaje interesante. Fue creado por una dupla inigualable de George Pérez y Mark Wolfman allá en el año 1980 para DC Comics presenta y se volvió un miembro muy recurrente de los Teen Titans, aunque a partir del 2011 con los nuevos 52 se volvió un miembro fundador de la Liga de la Justicia. Algo polémico, pero ya vamos a hablar de eso. El caso del asunto es que bueno, la historia de Cyborg es una completa y total tragedia. Un chico súper listo, un genio tanto de las ciencias como del deporte, que vio su vida truncada por un horrible accidente. Sí, muchos superhéroes obtienen sus poderes gracias a un accidente, pero honestamente en la mayoría de casos eso es una bendición, porque tener un accidente con químicos o artefactos poderosos significa que el abdomen se te va a marcar sin que tengas que hacer ejercicio y vas a obtener, bueno, puñeteros superpoderes y de una forma u otra, repito, eso es ganarse la lotería. Cyborg no. Cyborg se convirtió en un monstruo, más máquina que hombre. Y esto nos lleva a varios dilemas filosóficos como que quizás en un primer momento alguien no pensaría que hubiera sido mejor morir que vivir como una máquina que entre otras cosas quizás no vuelva a tener sexo en toda su vida, que no pueda saborear y darse esos pequeños lujos de los seres de carne. Además, Cyborg no puede tener una apariencia normal teniendo que vivir como un ser que puede aterrar bastante. Ya saben, muchas de las cosas que hacen que ser Darth Vader sea miserable, pero peor, porque Cyborg es una buena persona, un héroe y aún así tiene que vivir con estigmas y sufriendo bastante. Eso es lo que lo hace interesante y lo que ha hecho que en adaptaciones como en la Liga de la Justicia de Snyder o los Teen Titans, la versión anime, Cyborg cree empatía y que cualquiera que se sienta diferente, marginal o algo por el estilo, se puede identificar con él, porque vamos, otros de los titanes como Chico, Bestia y demás también se pueden sentir diferentes, pero diablos, tú no tienes que vivir sin pito, así que bueno, la tragedia de Cyborg y el cómo sale adelante y el cómo de a poco se ha abierto camino en el medio de los cómics, lo hace interesante y un buen personaje, al que pongo en el fondo por toda la polémica de haberlo ascendido a la Liga de la Justicia a costa del Marciano y demás, pero temas para otro video. Cyborg se queda con el 7º puesto de la lista. Ya lo dije, la mayoría de héroes jóvenes son básicamente chalanes, aprendices por decirlo feo, pero honestamente no todos los superhéroes los tratan como iguales. El caso del asunto es que Flash empezó a tener su compañero, su sobrino Wally West, el Kid Flash. Kid Flash tiene varias cosas que lo hacen interesante. Una es que era sumamente independiente de su mentor. La mayoría de Robins, o al menos los que existían antes de la época post-crisis, que de hecho son la mayoría, antes de eso solo estaban Dick y Jason, pero bueno, eran muy dependientes de sus mentores. Incluso héroes como Shazam dependían o iban constantemente a pedir ayuda del mago de la eternidad y cosas así.
Wally no, Wally era muy independiente, era un científico que podía resolver muchos problemas sin la ayuda de Barry, que no temía a tomar por completo la iniciativa, mucho más proactivo, y de hecho yo diría que la base para que después se crearan los grupos de superhéroes como los Teen Titans. Y bueno, después de la muerte de Barry, Wally fue ascendido y muchos dirían que siendo Flash fue incluso mejor que Barry Allen, pero eso es tema para otro video, por ser el primer ayudante que en serio era independiente y no solo estaba para darle problemas a su mentor. Le doy un puesto más en la lista. La Mujer Maravilla no es tan conocida por tener chicas aprendices, algo que de hecho DC debería de corregir porque están dejando perder una idea millonaria para atraer a las niñas al medio. Pero bueno, sin lugar a dudas, la Wonder Girl más emblemática, porque ha habido varias aunque no lo creas, ha sido Donna Troy. De hecho, el cómo se ha manejado al personaje y el desarrollo que le han dado es lo interesante. Donna pasó de ser un personaje del montón con un origen bastante clicheado, algo sin importancia, a ser algo bastante vital, el centro del multiverso, la reencarnación constante de los cambios de tiempo. Eso de hecho fue una idea WTF para arreglar el problema de continuidad que era el personaje, y es algo que me gusta, ya que se demuestra que no importa la idea, sino cómo la ejecutes. Los problemas de continuidad de Donna Troy se resuelven poniéndola en el centro del multiverso. Además, Donna es también un personaje mucho más activo, más agresivo. Sí, quizás le hizo falta poner más atención en las lecciones, pero sin lugar a dudas, ella merecía por completo ser una heroína por propio derecho. Miren que ni siquiera usa el mote realmente de Wonder Girl, porque ella es algo más. Y cómo se le manejó, siendo que teniendo una muerte heroica, casi logrando derrotar a un enemigo de Superman como el Superman Cyborg y demás, eso es meritorio. Lamento mucho que con el paso de los años se le dejó un poco olvidada, pero bueno, eso es tema para después. Donna Troy se queda con un merecido quinto puesto en la lista. Y desde luego sabían que ella tenía que estar aquí, porque en caso de que no se los haya dicho en alguna ocasión, es uno de mis personajes favoritos. Rachel Roth, acá Raven, es otra de las obras maestras creadas por ese inigualable dúo de Marv Wolfman y George Pérez. Su historia de fondo ya es trágica, porque de hecho es la hija no consentida creada por el demonio Trigon, quien, bueno, para que YouTube no me censure, vamos a decir que hizo el amor sin consentimiento con su madre, una chica estúpida que terminó metiéndose a una secta. La tragedia de Raven es evidente. Tu padre es un completo monstruo y un hijo de puta que te odia y quiere utilizarte para sus fines. Algo que puede sonar sin duda como la mera trama para una historia dramática, pero que vaya, es algo que es una realidad en el mundo, y Raven sin lugar a dudas puede hacer clic para personas que se sienten en esa situación. Y es curioso cómo, a pesar de tener todo para volverse una villana, un mal origen, una mala vida, una mala familia, Raven no ha dejado que eso la consuma. Bueno, de vez tiene una doble personalidad con una Dark Raven, pero ella siempre salió adelante, logrando mantenerse en el lugar correcto, salvando su humanidad sobre su lado demoníaco. Y también no voy a negarlo, qué tremendos poderes tiene. Raven es un personaje genial y una verdadera chica, única y diferente en todo el sentido, y le doy un puesto en la lista.
habido muchos Superboys, empezando por Kal-El de niño, pero los que creo todos ubicarán actualmente serían Jonathan John Kent, el hijo de Superman, el cual era un excelente y maravilloso personaje hasta que lo arruinaron haciéndolo crecer de golpe, y después lo arruinaron todavía más usándolo para pagar cuotas de inclusión. Pero bueno, luego vuelvo a tirarle veneno a eso porque nunca será suficiente. El otro es sin lugar a dudas Connor Kane, Superboy del Young Justice para los cuates que no lo ubiquen tanto. ¿Qué hace maravilloso el personaje? Uno es que de hecho Superboy podría no tener identidad. Él no nació, fue creado para ser un arma tan simple como eso, para ser el perro de ataque del Lex Luthor, una persona nefasta. Y tiene también todo para haber perdido el camino, y de hecho, dependiendo de la versión, Superboy puede haber estado al borde de, digamos, dejar de ser un héroe y pasar al otro bando. Pero de nuevo, Superboy no dejó que Lex Luthor ganara. Le dijeron, naciste para ser un arma, pero él decidió tomar su propio camino y no ser un arma, sino alguien que protege a los demás y se opone a ese calvo hijo de puta. Y desde luego, algo interesante es que Superboy no es un santurrón como la mayoría de versiones de Superman. Él es mucho más realista, está enojado, tiene un espectro de emociones mucho más variado. Se frustra, está feliz, pero al fin y al cabo, como toda persona, tiene que lidiar con sus emociones y ha llegado a aceptar su legado como Superboy, pero sin tener que ser solamente una copia de Superman con otro traje. Y miren, Superboy nos dio momentos épicos, como que tuvo los tremendos huevos de enfrentarse a Superboy Prime, alguien que lo superaba ampliamente en poder, pero eso no hizo que le temblara la mano. Superboy murió como héroe, dándolo todo contra un enemigo que lo superaba, demostrando el tremendo par de gónadas que se cargaba. Y bueno, para los que vieron Justicia Joven, ni qué decir, él era el espíritu en mucho de esa serie y le doy un puesto más en la lista. La Chica de Acero ha tenido cientos de encarnaciones a lo largo de los años, bueno, no cientos, pero sí cuando menos una docena. Sin embargo, Kara Zor-El, bueno, es simplemente una parte fundamental de la historia de DC. Fue la primera superheroína que de verdad vino a expandir a la familia de Superman antes que las primeras versiones de Superboy. Fue una de las primeras heroínas, de hecho creo que la primera mujer en morir en combate, dando su vida para salvar la existencia misma de manos del Anti-Monitor. También es una heroína, fue la primera en esto también, que no se quedó solamente como una versión femenina del superhéroe que la acompañaba, sino que evolucionó convirtiéndose en Power Girl y se ha llegado a convertir en un emblema para DC, teniendo su propia serie de televisión y protagonizando cómics propios y demás. La historia de Kara Zor-El ya no es solo la de la primita de Superman, y por eso le doy el segundo puesto de la lista. Y él sí tenía que estar aquí. Repito, los superhéroes no se pensaron para niños. Los superhéroes empezaron técnicamente con los héroes pulp, algo que eran historias para adultos. Con eso desde luego no se refiere a historias especialmente violentas o lascivas, sino historias que en su momento eran un equivalente a James Bond o John Wick actual. Estaban pensadas para el entretenimiento adulto y no el de los pequeños. Sin embargo, los niños fueron los que terminaron aceptando más esas aventuras de hombres en trajes coloridos enfrentando villanos temáticos.
¿quién lo hubiera pensado, verdad? ¿Y Shazam? Shazam fue el primer personaje creado enteramente para ellos. Y es que de hecho Shazam era eso, era un niño que obtenía los poderes de un dios, bueno, de varios, y terminaba siendo un héroe. Era un personaje más que perfecto, mucho más que Superman, el Capitán América o demás, para que los pequeños se encariñaran con él. Shazam fue pionero en muchas cosas, el primer superhéroe niño o adolescente, el primero con poderes mágicos, el primero en tener una familia de superhéroes temáticos mucho antes que Superman o Batman, el primero en presentar una superheroína adolescente en la figura de Mary Marvel. Y bueno, aunque actualmente está reducido a un chiste mediocre, la mayoría no entiende todo lo que Shazam en sus orígenes dio por la comunidad con capa. Miren, otra cosa en la que él fue el primer superhéroe en tener una adaptación a live action. En eso es incluso anterior que el Zorro, imagínense con eso. Y bueno, ni qué decir, Shazam se ha ganado su camino a lo largo de los años. Lastimosamente DC terminó olvidándolo, más bien destruyendo su empresa para que no le hiciera competencia a Superman. Sin embargo, incluso así, es muy resaltable lo que Shazam tiene para ofrecerle al mundo. Los logros que tienen historias como Kingdom Come, donde él fue el que de verdad salvó el día, o como en tiempos modernos ha logrado resurgir un poco. Sin duda alguna, y aunque muy olvidado e infravalorado, un pilar angular de la comunidad con capa, y le doy un puesto más en la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemox, Gonzalo Paredes, DKZR, Luis Guillermo López y Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme qué opinan acerca de todos estos temas, y si este video les gustó denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.